Muy buenas tardes. A nombre de la Unidad de Educación Virtual, les damos la más cordial bienvenida al tercer webinario con el tema Programación Neurolingüística. Para la realización de este webinario, ustedes tendrán habilitada el chat, que se encuentra en la parte inferior izquierda. Posterior a la presentación de contenidos, se realizará la sección de preguntas y respuestas, para la cual utilizarán el espacio de chat. Finalmente, agradecemos sus respuestas sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que les enviaremos por el chat. Gracias por su atención y disfruten de este webinario. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a nuestros webinarios. Vamos a conocer un poquito de qué se trata nuestro proyecto sobre webinarios. Antes de empezar, quisiera que por favor me ayuden indicándome en el chat si es que pueden escucharnos con claridad. Listo, muchísimas gracias por sus confirmaciones. El proyecto de webinarios se trata de un proyecto de seminarios impartidos a través de la web. Están sustentados en las tendencias actuales de Live e-Learning o programas de formación en vivo. Para el desarrollo de webinarios, el SEC-EPN se encuentra utilizando la plataforma de videoconferencia Blackboard Collaborate. Como ya les explicó Andrea, tenemos algunos requisitos, vamos a trabajar a través del chat, pero existen algunos requisitos mínimos que se deben considerar para los webinarios. Una conexión a Internet de 128 kbps, altavoces, de preferencia una diadema para evitar el ruido externo, un micrófono. En caso de no contar con el mismo, vamos a participar en el chat. Nuestros próximos webinarios serán herramientas de aprendizaje y evaluación en Moodle, que se dará el 31 de mayo, y Fundamentos DITIL el próximo 6 de junio. Nuestro tercer webinario gratuito se denomina Programación Neurolingüística. Será dictado por el doctor Jorge Álvarez desde Ecuador. Jorge Álvarez es coordinador nacional del proyecto de protección especial ATN BID para mí es INFA. Es tutor virtual de curso de programación neurolingüística del SEC-EPN. Magíster en desarrollo personal. Master Practitioner en Programación Neurolingüística. A continuación, le vamos a dar el paso a Jorge, que ya se encuentra en nuestra sala, para poder comenzar el webinario. Bienvenidos y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Programación Neurolingüística. Empecemos entonces. El tema que hemos escogido, obviamente, Programación Neurolingüística, es una disciplina muy extensa. Y voy a tratar de presentarles algunas ideas básicas y generales, primero sobre lo que es la programación neurolingüística, y luego trataremos una de sus técnicas más interesantes. Al modo de ver, me gusta mucho trabajar con este tema, que son las submodalidades. Vale decir que la programación neurolingüística empieza a finales o a mediados de los años 70, con estos dos caballeros que ustedes están mirando en la pantalla. Se trata de John Grinder y Richard Bandler. Juntos crearon un modelo coherente, formal y dinámico de cómo funciona la mente humana. Al principio no tenían muy claro el nombre que iban a ponerle a esta técnica o a esta metodología que ellos estaban por descubrir, y finalmente fueron juntando sus conocimientos. Richard Bandler era psicólogo, estaba terminando sus estudios como haciendo su tesis doctoral, y John Grinder era uno de los maestros que estaba a cargo de este estudio. John Grinder tenía una formación más bien en lo que son sistemas, en cambio que Richard Bandler tenía un poco más de formación en lo que es psicología. Para este momento había un desarrollo también muy importante desde la lingüística, que había sido desarrollado por un famoso pensador que es Gregory Bateson, que tiene mucha influencia en el trabajo que John Grinder y Richard Bandler hacen desde 1975. Para realizar su trabajo, lo que ellos hicieron fue, en primer lugar, tener un estudio de varios modelos, o tomaron tres grandes comunicadores como modelo. El primero que ustedes ven a su lado izquierdo es Milton Erickson,
que para esa época era el más grande hipnotista, y a decir de muchas personas continúa haciéndolo. No era un hipnotista tipo Tommy Camo, ¿no es cierto?, que te topa y te caes o cosas como esas, sino que a través del lenguaje llegaba a las personas para ponerlas en un estado de conciencia alterado que permitía hacer una influencia en su subconsciente y a través de eso curar diferentes situaciones que cada uno de sus clientes tenía. Un segundo modelo fue el de la terapia sistémica, tomada como modelo Virginia Satir. Es la señora que ustedes ven en el centro de la pantalla. Virginia era una terapeuta familiar muy reconocida en los Estados Unidos y en todo el mundo en la década de los 70, y contribuyó muy fuertemente a la creación de la terapia familiar sistémica, que es una de las terapias que se utiliza actualmente mucho para trabajar con familias. Y finalmente, el tercer modelo que ellos adoptaron fue el caballero, ustedes ven acá, creador de la terapia gestal, que se fundamenta en el trabajo terapéutico tanto individual como grupal. De modo que estos tres modelos, Fritz Perls es el nombre del terapeuta gestal que ustedes ven a su derecha. Entonces Milton Erickson, Virginia Satir y Fritz Perls, en ese momento en los Estados Unidos, eran tres de los más grandes terapeutas que existían en aquel tiempo. Lo que hacían básicamente era asistir a sus sesiones como participantes y luego tenían ellos un grupo de control. De modo que lo que veían que hacían en sus sesiones, ellos lo replicaban en su grupo de control y podían, a través de una técnica específica que se llama el modelado, ir como quitando un poco las partes que eran más de aporte personal y quedándose con las técnicas específicamente. A partir de ese estudio, ellos fueron descubriendo algunos patrones que estos tres terapeutas utilizaban, que tenían que ver con el lenguaje, con el cuerpo, con la expresión no solamente verbal sino física, y con la manera en que se podía descubrir a través de patrones de comportamiento lo que estaba ocurriendo en la mente de los participantes. Bueno, la programación neurolingüística ha sido denominado un modelo de cambio. Y efectivamente lo es. Qué difícil es que cambiemos los seres humanos, pues la PNL nos da un camino, es una manera, digamos, de acercarnos al logro de cambios. La primera aplicación a la que se llegó fue en la terapia, ¿no es cierto? Como ustedes ven, los primeros modelos que fueron tomados fueron desde la psicoterapia, de modo que el primer área de trabajo en el que se desarrolló la PNL, el que aportó la PNL, fue precisamente en este tema de la terapia. Y actualmente se sigue aplicando en temas de terapia individual y grupal, que está muy vinculado al segundo momento, que son las aplicaciones en desarrollo, sobre todo en desarrollo personal, trabajándose desde lo que significa, por ejemplo, el mejoramiento de la autoestima, el logro de objetivos, la definición de metodologías y procesos educativos. Otra área en la que se está utilizando mucho la PNL es justamente el tema de las ventas, del área comercial. Existen cursos específicos de aplicación de la programación neurolingüística dedicadas a mejorar las destrezas de vendedores y de personas que se encuentran en el área comercial, porque les permite un poco leer, si se quiere de alguna manera, las necesidades a través del lenguaje y de otros tips que la PNL te da, y poder ofrecer de mejor forma los productos que tengan a su cargo. En todas las áreas, el área de comunicación es una de las aplicaciones más interesantes que da la PNL, no solamente en términos de la comunicación verbal, sino el descubrimiento, digamos, de la comunicación en el amplio sentido, y cómo los seres humanos, pues efectivamente, una de las cosas que no podemos es no comunicar. Todo el tiempo lo estamos haciendo, y la PNL nos regala algunas herramientas para poder mejorar y hacer eficaz nuestra comunicación. Luego aparece el área de inteligencia emocional. Como
Ustedes saben desde hace algunos años, más de 10 años, el impacto que ha tenido este tema. La inteligencia emocional, antes solamente se hablaba de la inteligencia en general y se medía, ¿no es cierto?, el cociente intelectual. Pero luego se puede confirmar que muchas personas con un alto cociente intelectual no necesariamente tienen éxito en su vida o no son felices necesariamente. Y la inteligencia emocional se nutre de lo que la PNL ya había propuesto. Entonces, la PNL y la inteligencia emocional se complementan y aportan a lo que es el desarrollo personal. Otras áreas de aplicación es en la negociación. Un área que me parece bien interesante es en el tema organizacional y desarrollo organizacional. Los estudios que, por ejemplo, se hicieron posteriormente, hay otro autor que es muy interesante, Robert Dills. Él hizo estudios en algunas de las grandes empresas, tanto en los Estados Unidos como en Europa, y pudo desarrollar, por ejemplo, una metodología de la PNL que se llama el liderazgo alfa. Es una mirada muy interesante de la organización aportada desde la programación neurolingüística. Otra aplicación que es muy interesante y que la vamos a topar cuando tengamos el curso de PNL con el Centro de Educación Continua es justamente la alineación de creencias y valores. Muchas veces la pregunta que surge, sobre todo para educadores y para los directores de empresas, es cómo alineamos al personal alrededor de creencias y valores positivos, que son los que normalmente queremos lograr con las personas con las cuales estamos interactuando. De modo que la PNL nos ofrece, sobre todo con un tema que son los niveles lógicos, una herramienta muy interesante para el trabajo en alineación de creencias y valores. Y en esta misma línea, una última aplicación que les quiero mencionar, pues es el descubrimiento del sentido de misión. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué queremos lograr en nuestra vida? No solo en términos individuales, sino también en colectivos que puedan estar interesados en la participación en un determinado proyecto, por ejemplo. Bueno, de modo que la programación neurolingüística es la ciencia o el arte de la excelencia personal. Cuando hablamos de programación, nos estamos refiriendo, haciendo un símil con una computadora, a el software, ¿no es cierto?, con el que trabaja en este caso una computadora, en el caso de las personas, digamos, cómo funciona nuestra mente, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros crea en función de sus circunstancias y genera, ¿no es cierto?, una percepción del mundo. Por eso la palabra programación, descubrir cuáles son esos programas que hacen que hagamos las cosas de una determinada manera. Solo por ponerles un ejemplo, suele ocurrir que tenemos, por ejemplo, al día siguiente un viaje y tenemos que levantarnos muy temprano, colocamos normalmente un despertador, pero algo ocurre en nuestro sistema, un programa se activa y nos despertamos sin que suene el despertador a la hora adecuada. Ese programa está ya funcionando en nuestra mente. La programación neurolingüística nos va a ayudar a descubrir cuáles son esos programas que cada uno de nosotros cuenta para hacer diferentes cosas. La segunda palabra es neuro, ¿no? Y claro, cuando decimos neuro nos acordamos básicamente del sistema nervioso central, probablemente del cerebro. Toda la información que se obtiene a través de nuestros 5 sentidos son trasladados a través de las neuronas, o sea, del sistema nervioso, a estos programas. Después de un adecuado proceso de filtrado que cada uno de nosotros tiene, pues actúa de una determinada manera. Si se quiere comparar con una computadora, es como el hardware, ¿no es cierto? Es la máquina que está atrás. Es decir, cuando hablamos de lo neuro, en realidad no solo estamos hablando del sistema nervioso como tal, sino de todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está hablando, está expresándose con el calor, con el frío, con el rubor, con los latidos de nuestro corazón, y cada uno de esos síntomas, digamos, de alguna manera, cada uno de esos signos se convierte en un lenguaje específico. Y finalmente, lingüística. La lingüística, el lenguaje es la expresión externa de cómo percibimos el mundo. Y no solamente en lo lingüístico nos referimos al lenguaje hablado, sino también a los demás tipos de lenguaje, sino al lenguaje no verbal, al simbólico, en fin. Si juntamos las 3 palabras, programación neurolingüística, entonces encontramos una herramienta, una ciencia, un arte que nos permite apoyar en la excelencia de cada uno de nosotros como personas.
Los creadores de la PNL hablan de los sistemas representacionales, que es uno de los temas que también vamos a tratar en el primer curso de PNL, y que básicamente pues son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, y pues cada uno de estos sistemas representacionales es una puerta que nos permite obtener la información de nuestro medio ambiente, y por lo tanto cada uno de estos sistemas nos permite tener como los pequeños elementos que hacen nuestra concepción del mundo. Si tú tienes un recuerdo, probablemente ese recuerdo sea una imagen acompañada de sonido, como una fotografía, por ejemplo, o puede ser una película. No sé si está en blanco y negro o a color. Hay personas que tienen muy desarrollado el tacto y el gusto, y pues sus recuerdos están más llenos de sensaciones corporales, del frío, de tal vez sensaciones de agrado, desagrado, estar cómodos o incómodos, y todos estos sistemas, ¿no es cierto?, se conectan, se juntan, creando una percepción de la realidad a través de nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿qué son los sistemas representacionales? Que sería un poco la primera parte de este webinario. Son patrones de comportamiento específicos de cada persona y se refieren a cómo representamos la información que nos llega. Es decir, si una persona es más visual, o una persona es más auditiva o más kinestésica, tendrá una cierta forma de comportarse que nosotros podemos observarla a través de nuestros sistemas de percepción. Y lo que nos dice la PNL es que cada uno de nosotros tiene como un poquito más desarrollado uno de estos sistemas representacionales. De modo que si bien todos tenemos la posibilidad de ver, escuchar, oír, y del gusto, el olfato, el tacto, uno de estos sistemas representacionales es como nuestro favorito, como el que nos permite acercarnos de mejor manera a la realidad con la que interactuamos, que nos permite comunicarnos de una manera más cómoda con las demás personas. Entonces, un pequeño ejercicio, dice, recuerda la última reunión que tuviste de trabajo. Si pueden hacerlo, háganlo. Y observen qué es lo que viene de esa a su mente primero. ¿Es una fotografía? ¿Es una película? ¿Es el tema, la voz, tal vez música que había allí? ¿O es la sensación, si fue agradable, si fue desagradable? ¿Cómo la sintieron a través de su sistema kinestésico? Ven que es distinto. Si pudiéramos compartir ahora, verían que cada uno de ustedes tiene una diferente percepción de la misma situación. Entonces hablamos básicamente de tres sistemas representacionales. El sistema visual: percibo la realidad, los recuerdos y la imaginación mayoritariamente con imágenes. Las personas visuales pues tienen ciertas características precisamente porque priorizan dentro de su forma de percibir el mundo los aspectos visuales. Las personas auditivas dicen a su vez: pienso, recuerdo, imagino, preferentemente con sonidos. Por eso, las personas auditivas tienen mucha cercanía al lenguaje, están muy interesados o ponen mucha atención a lo que les estás diciendo y también a lo que ellos o ellas dicen. Finalmente, el tercer grupo se refiere a las personas que tienen mayor desarrollo kinestésico. Representa la realidad sobre todo a través de sensaciones físicas, es decir, a través del olfato, el gusto y el tacto. Veamos algunas características más de estos tres sistemas de presentación. ¿Cómo es el pensamiento de cada uno de estos tres grandes grupos de personas? ¿No es cierto? Las personas visuales se dice que tienen un sistema más circular. Ellos a través de imágenes representan las ideas y por lo tanto son las personas que les encanta dibujarte un esquema, dibujarte, no sé, un mapa mental para explicarte algo. Tienen que mover las manos y cuando lo hacen, cuando hablan no pueden dejar de mover las manos y sobre todo están dibujando lo que ellos están diciendo. Si están hablando de una montaña, pues dibujarán con sus manos la montaña. Si están hablando de un lago, pues
tratarán de hacerte una especie de croquis de lo que están dibujando ese lago, y así sucesivamente. Otra característica del pensamiento de las personas visuales es que pueden crear varias ideas al mismo tiempo. Yo suelo compararlo con los sistemas de computación actual, como Windows, ¿no es cierto? Que tú puedes tener, digamos, minimizar o maximizar un programa y puedes tener abiertas varias ventanas al mismo tiempo. En realidad, las personas visuales pueden hacer eso. Pueden abrir o cerrar una imagen. Pueden mover estas imágenes alrededor de un tema central, ponerlas en secuencia, agrandar las imágenes, unir dos imágenes para hacer una nueva, etc. Es decir, su mente es muy versátil a la hora de juntar imágenes, y toda la realidad ellos la traducen, si se quiere, en esquemas mentales. Una dificultad que tienen las personas visuales es que precisamente por estar conectados tanto a las imágenes, si aparece una imagen más atractiva, pues tienen atención de lo que estaban haciendo. Entonces les cuesta a veces poner atención por largos periodos de tiempo a alguna situación si no hay un movimiento de imágenes muy grande o muy atractivo. Las personas visuales, en cambio, las personas auditivas, en cambio, son personas que tienen una imaginación más abstracta, ideas abstractas. Se concreta en una idea a la vez, les resulta difícil pensar en varias cosas a la vez, pero eso es interesante porque en cambio les permite ser un poco más profundos en el análisis que muchas personas visuales. Entonces, las personas auditivas se toman su tiempo para organizar bien una idea y poderla expresar. Ellos buscan siempre el tener una idea continua a otra. Y eso tiene que ver también con la estructura del lenguaje. Normalmente, ¿no es cierto?, una frase está compuesta por un sujeto, un verbo y un predicado, en ese orden. Si tú cambias el orden, probablemente la idea no tenga sentido. De igual forma, en el pensamiento de las personas auditivas, la forma de pensar es sino bastante más ordenada. Las personas auditivas también mueven las manos, pero no lo hacen como los visuales. Los visuales dibujan lo que están diciendo con las manos. Las personas auditivas, en cambio, como que acompañan como un director de orquesta, dependiendo del ritmo con lo que están diciendo. Se expresan bien oralmente y al escribir encuentran palabras exactas para lo que quieren decir. Esto es bien importante. Las personas auditivas le dan mucho peso al sentido de cada palabra. Si a una persona, digamos que una visual le dice a un auditivo, por ejemplo, oye, qué bestia que eres, seguramente lo toma literalmente y va a ser una ofensa muy grande. En Ecuador usamos esto de qué bestia que eres solo como una forma de expresión. Probablemente un auditivo no lo perciba así. Sí, hay personas que son muy auditivas y espero que hayan algunas ahora que me estén escuchando. Bueno, hay un tercer sistema representacional que es el sistema en red, es el de las personas kinestésicas. Recuerden, las personas kinestésicas tienen más desarrollado en el sentido del olfato, el gusto y el tacto. Verifican la información que reciben contrastándolo con las sensaciones que les produce. Es decir, por ejemplo, conocen a alguien y contrastan con su sensación corporal y te dicen, oye, me cayó bien o me cayó mal. Y van a utilizar palabras como, oye, qué pesado o qué liviano. Su lenguaje es también kinestésico. El ambiente y la comunidad influyen en la concentración. Estas personas necesitan sentirse cómodas, motivadas para estar en acción. Tienen un pensamiento intuitivo, es decir, como que su percepción es más sensible. Son las típicas que entran a un lugar por primera vez y te dicen, por ejemplo, oye, aquí yo siento que el ambiente está pesado. Probablemente un visual no ve nada diferente, un auditivo no escucha nada especial, pero el kinestésico lo percibe. Les ocurre también con las personas, no solo con los lugares. Igualmente, otra característica interesante de las personas kinestésicas es que normalmente se están tocando a sí mismos o para comunicarse tocan al otro. Se frotan las manos, por ejemplo, mientras conversan, a diferencia de los visuales que están dibujando con ellas. Bueno, entonces, sobre todo acá lo que me interesa es que ustedes vean que cada uno de nosotros tiene un sistema representacional un poquito más desarrollado. Eso no significa que no tengamos los otros. Ventajosamente podemos utilizarlos los tres
cuando necesitemos de cada uno de ellos. Es posible descubrir entonces si una persona es más visual, más auditiva o más kinestésica. Pues claro que sí, hay varias formas de hacerlo. Ustedes escucharon ya algunas características que les comenté. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo detectamos los sistemas representacionales que estamos usando? Una primera forma es a través del lenguaje. Ustedes ven, hay 3 columnas y en cada una de ellas están las típicas palabras que utiliza una persona visual, una persona auditiva y una persona kinestésica. Por ejemplo, las personas visuales van a utilizar palabras como imaginar, enfocar, pintoresco, verlo claro, verlo brumoso, luminoso, visiblemente, y todas las que ustedes tienen a continuación. También las personas auditivas, en cambio, utilizan este tipo de palabras: escuchar, me pregunto, estar a tono, no sé, sintonizar, gritar, todo está en armonía y cosas como esa. En cambio, las personas kinestésicas, por ejemplo, tienen estas palabras: es una persona muy cálida, acogedora, aburrido, cojo la idea, te pillo, frialdad, suave, etcétera. Solo por ponerles un ejemplo para aclarar esto. Si se trata de una reunión de trabajo en la que hay una situación problemática y habla un visual, ¿cómo describiría un visual esa situación problemática? Es probable que diga: la veo color de hormiga, ¿no es cierto? Entonces, claro, el auditivo, en cambio, podría decir algo como: aquí me suena raro. Cuando el río suena, piedras trae. O podría también decir: aquí algo no está en armonía. Pero el kinestésico, en cambio, podría, ¿no es cierto?, decir algo como: oye, esto está muy pesado. Y es la misma situación problemática que los 3 están viviendo en ese momento, pero cada uno lo va a expresar de una manera distinta. De modo que ya tienen ahí una pista para que puedan descubrir qué lenguaje utilizan sus compañeros, sus amigos, sus familiares, y poder descubrir cuál es el sistema que ellos tienen. Con estos 3 sistemas representacionales podemos entrar ahora sí a topar el tema de las submodalidades. Dentro de cada una de las modalidades, ¿no es cierto?, esta estructura que tiene cada modalidad hay pequeños cambios en cada una de ellas. Al cambiar el molde, cambia la figura, aunque el contenido no cambie. Tal vez una manera de expresarlo mejor es si tú ves un cuadro. Digamos que tú tienes una naturaleza muerta donde hay uvas, manzanas, en fin, y observa el cuadro, el marco en el que se encuentra este cuadro, esta pintura. Digamos que le pones un marco de plástico, de estos color rosado, chillón, ¿no es cierto? La figura central va a perder el valor. Pero ¿qué tal si le pones un marco de manera muy fina? El cuadro va a cambiar, la percepción va a cambiar de acuerdo al molde en el que le pones. Y esta es un poco el principio en el que se basa la utilización de las submodalidades. Por ejemplo, algunas de las submodalidades visuales son las que ustedes ven en el pizarrón. El tamaño y posición. No es lo mismo por ejemplo, si tú estás mirando una manzana, que la mires una gran manzana o una manzana pequeña. La distancia, si la ves de cerca, va a ser distinta a tu sensación a que si la ves muy de lejos. Otra sensación muy importante es el estar asociado o disociado. Asociado es cuando yo veo el objeto desde mi punto de vista. Y disociado quiere decir que lo veo como si estuviera fuera de mí. Es una de las condiciones muy importantes de esta submodalidad, porque te permite imaginarte que te ves a ti mismo o a ti misma. Y si no, hagan la prueba. Imaginen que ustedes están mirándose a sí mismos desde la pantalla de su computador. ¿Cómo estarían mirándose? Interesante, ¿verdad? Y puedes volver a asociarte. También una imagen puede estar en blanco y negro o color. Suele ocurrir, por ejemplo, que cuando recuerdas una situación que no te gustó, que fue difícil para ti, cuando la evocas, probablemente esa imagen esté en blanco y negro. Pero cuando se trata de un recuerdo más bien positivo, donde disfrutaste mucho, es muy probable que la veas a todo color. También las submodalidades visuales pueden ser como una fotografía o una película.
Hay ciertos eventos que los recordamos más bien como una foto y otros que las vemos como una película. Entonces, hay muchas más modalidades que las que están mencionadas acá, pero como un ejemplo creo que son suficientes. Veamos ahora una experiencia pequeña solo utilizando estas submodalidades visuales. Pensemos en una experiencia agradable. Por ejemplo, tal vez la fotografía nos motive a recordar un momento muy bonito con nuestra pareja. Y ahora podríamos imaginar ese recuerdo haciéndolo un poco más grande y acercándola, si es posible imaginando que estamos ahí. Eso significa asociarnos a ese momento, como si estuvieras viviéndolo ahora. Escucha, siente y mira lo que estabas viviendo en ese momento. Ponle colores muy vívidos, tal vez más luz. ¿Qué tal? ¿Mejoró? Seguramente sí. Podemos hacer que una experiencia agradable sea aún más agradable si en nuestra mente le ponemos más luz, más color y más movimiento. Pensemos ahora en algo distinto, ¿no es cierto? En una experiencia más bien triste, y con esa experiencia triste podemos trabajar en cambio haciéndola más pequeña y alejándola. Podemos hacerla más bien más chica. Hay una técnica que se llama el switch, que hace justamente eso. Hacemos que esa imagen dolorosa, triste, la podamos hacer más pequeña y la alejemos. Entonces el peso que tiene no va a ser tan grande. Nos vamos a disociar, vamos a imaginar que solo es una foto lejana y no una película. Nosotros no somos protagonistas, sino observadores. Y ahora pongamos en blanco y negro. Si ven, nuestra mente puede hacer eso y muchas cosas más a través del cambio de sus modalidades. En este caso, de las modalidades visuales. Tenemos ahora submodalidades kinestésicas. Entonces, igualmente se refieren al origen, movimiento y velocidad, por ejemplo, de un determinado momento, ¿no? A la temperatura, el peso, la textura, habría que incluir ahí el olor, que tenga una experiencia. Cuando evocamos una diferente, por ejemplo en este caso pensemos en una experiencia interesante o positiva, bonita, pongamos que la sensación tenga más movimiento y se extienda a todo tu cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, conectémonos de la sensación de ese momento agradable y extendámoslo no solo de la cabeza, sino que pongamos en nuestro pecho, en nuestro estómago, en todo nuestro cuerpo. Que se sienta esa sensación por todo lado. Cambiemos la temperatura y peso. Puede que quieras que sea más fresco si es que había mucho calor, o más caliente si era frío. Si tiene un giro puedes invertirlo. Es decir, puedes utilizar todas tus sensaciones, ampliarla, tal vez ponerle un aroma agradable. Y hacer de una experiencia algo mucho más satisfactorio para cada uno de nosotros. Pues ven, es un poco la magia de la PNL. En el caso de las submodalidades auditivas, en cambio, podemos hablar del volumen. O sea, no es lo mismo escuchar una voz en alto volumen que en bajo volumen. La posición desde la que llega esa voz, por ejemplo, no es lo mismo que alguien te hable desde la espalda que te hable de frente o de lado. El número de voces, no es lo mismo escuchar una sola voz que escuchar muchas voces al mismo tiempo. Igual en el caso de la música, tenemos la posibilidad de ponerle música al ambiente en el que estamos. Por ejemplo, ustedes podrían en este mismo instante poner música a esta presentación. ¿Qué música le pondrían? Cada uno va a imaginar una que le agrade, que le gustaría y que tal vez cree que puede combinar con lo que está escuchando en este momento. Y podemos entonces a una experiencia agradable, como la que ustedes ven ahí en la foto que se encuentra en la pantalla, tal vez un momento que estuviste en el campo, al aire libre, ¿no es cierto? Subir el volumen de los sonidos, del medio ambiente, tal vez los pajaritos, ¿no es cierto? Incluir tal vez diferentes sonidos de la naturaleza, agregar voces que estén cerca de ti, ponerle una música que acompañe este proceso que tú estás imaginando utilizando las submodalidades.
Es interesante porque podemos además juntar todo, lo visual, lo auditivo y lo kinestésico, y hacer que una experiencia agradable sea muchísimo más agradable, poniéndole más color, poniéndole música y sensaciones que te gusten al mismo tiempo. Igual en el caso de una experiencia desagradable, cómo trabajar a veces que hay experiencias que no nos gustan, que nos molestan permanentemente, que están ahí como haciendo un peso a nuestra vida. ¿Cómo manejarlas de alguna manera más adecuadamente? Pues baja el volumen de esas voces que a veces se aparecen, o quitar las voces y cambiarlas. Tal vez puedes ponerle una música distinta, o agregar voces y música diferente. Miren cómo estos pequeños cambios de sus modalidades permiten a las personas, nos permiten hacer de nuestra vida una vida mucho más interesante. Depende de ti. Una cosa que es importante, acá ustedes ven un cerebro haciendo pesas, pues con la idea de que la repetición del tipo de experiencia enseña a tu mente a hacerlo de forma automática. Cuando empiezas a manejar esto de las submodalidades y vas descubriendo cuál de estas submodalidades te llega más, si es lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, o si por ejemplo hay voces que a veces en tu propia mente te dicen hazlo más rápido, o te dicen de una manera pues muy fuerte, tú puedes bajarles el volumen, tú puedes cambiar algunas imágenes que te pueden molestar. En la interrelación con las personas, hay personas que por alguna manera nos resultan desagradables. ¿Qué tal si le pones un sombrero imaginario? O si le pones, no sé, una nariz de payaso a alguien que es demasiado serio, de manera que te permita acercarte a él de una manera mucho más suave, con mayor confianza. Tu mente lo puede hacer. O cuando estás cansado en algún momento, sencillamente pones silencio cuando hay mucha bulla, o pone una música que a ti te agrade. Entonces, hemos visto un poco ya lo que son los sistemas representacionales y dentro de ellos las submodalidades. Quiero ahora topar brevemente otro tema muy importante que son las posiciones perceptivas. Recuerdan esta submodalidad visual que es estar asociado y disociado. Es decir, estar asociado es cuando yo estoy en primera posición, cuando yo estoy siendo yo mismo y desde mi posición describo o pues miro, escucho y siento. Sin embargo, existen dos otras posiciones posibles. La otra es la segunda posición. Es estar siendo yo mismo, pero desde la posición del otro. Pongamos un ejemplo, ¿no es cierto? Digamos que estás en un diálogo entre dos personas. En ese diálogo, por un momento imagina que tú eres la otra persona y te estás mirando por tanto a ti mismo. Cuando te imaginas que eres otro y que lo miras, lo escuchas y sientes, siendo el otro, estás en segunda posición. Tu mente fácilmente lo puede hacer. Por ejemplo, en este mismo instante, tú podrías ser alguien, ¿no es cierto?, que está mirándote, no sé, desde la esquina del lugar donde tú te encuentras, o puede ser, ¿no es cierto?, alguien que está mirándote desde arriba, desde el techo de tu aula o desde la habitación en la que te encuentras. Puedes imaginarte eso y verte a ti mismo escuchando este webinario. Estás en segunda posición. Es cuando tú eres tú mismo, porque siempre vas a ser tú mismo, pero siendo el otro. Y finalmente, la tercera posición es una posición de observador. ¿Se acuerdan la idea de que estaban en un diálogo? Pues imagínate que eres una tercera persona que está mirando ese diálogo, mirándote a ti, hablando con la otra persona. Puedes observarte a ti mismo y observar al otro, escuchar al uno y escuchar al otro, y siendo observador sentir lo que se siente cuando observas ese diálogo. Esta herramienta que se llama las posiciones perceptivas también es una técnica de la PNL que nos va a permitir hacer un trabajo en diferentes cosas. Vamos en esta charla a utilizarlo para una técnica que se llama el ejercicio de los 3 consejeros. Los 3 consejeros es una técnica que utiliza las submodalidades, pero también las posiciones perceptivas. Para eso, este esquemita que ustedes ven acá, que es muy simple, ¿no es cierto? Hay una primera posición o posición A, y luego una posición B, que está frente a la posición A. Alrededor de la posición B hay 3 consejeros.
¿no es cierto?, que ustedes pueden ver en ese esquemita que está adelante. Yo les aconsejaría ahora que con su mente vayan imaginando que hacen este ejercicio junto con la guía que ahora les puedo hacer a través de esta herramienta maravillosa, ¿no es cierto?, que nos está permitiendo conectarnos. En la posición A, vamos a pensar en una situación conflictiva que nos ha molestado en este tiempo, algún límite que nos molesta, puede ser en el ámbito personal como en el ámbito profesional, una situación que quisiéramos superar, pero que no hemos logrado hasta ahora encontrar, que sea algo importante, que no sea una cosa simple, para que el ejercicio realmente tenga el impacto que quisiéramos. Entonces nos vamos a imaginar visual, auditivo y kinestésicamente que estamos en esa situación. Le vamos a poner un nombre, por ejemplo, la situación dolor. Y en vez de decir dolor, vamos a llamar a esa posición a la situación molesta. ¿No es cierto? Y cuando estás en esa posición molesta, imagínate cuándo te ocurre eso, como si estuviera ocurriendo ahora. ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que escuchas cuando estás en esa situación molesta? Bien, cada uno hágase su imagen, su sonido, como que se escucha, que te escuchas y cómo te sientes por dentro. Bien, ahora vamos a pasar a la posición B. ¿No es cierto? Entonces vamos a imaginarnos que estamos en la posición B. En la posición B estamos en una posición de observador. Vamos a observarnos a nosotros mismos en la posición A. Imagínate a ti mismo o a ti misma que estás mirándote cuando estás en esa situación de problema. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te escuchas? ¿Cómo se siente esa persona? ¿Cómo se siente verte así? Me imagino que cada uno de ustedes va a decir, pues, muy mal, no me veo bien. Y la pregunta que entonces quisiera hacerles es, ¿les gustaría hacer algo al respecto para poderle ayudar a esa persona que estás mirando en la posición A? Espero que todos contesten que sí. Que sí, que queremos hacer ese cambio para darle una alternativa a nosotros mismos en la posición A para resolver esa situación. Claro que queremos cambiar. Gracias, Cristian. Espero que sí. Todos queremos buscar ese cambio y desde aquí vamos a hacerlo. Estando en la posición B, entonces te voy a pedir que evoques 3 personajes o personas que tú consideres que pueden darte un consejo para esa situación específica. Por ejemplo, hay personas que escogen personajes históricos como Simón Bolívar, ¿no es cierto?, como Gandhi, que pueden ser muy sabios en un determinado campo. Pero también puedes escoger a alguien conocido, cercano a ti, tu papá, tu mamá, un amigo. También pueden ser personajes, digamos, de ficción, por ejemplo, un Sherlock Holmes, un Harry Potter, alguien que, ¿no es cierto?, de la televisión, un personaje. Tú escoge 3, pero solamente 3. Entonces vamos a darnos la oportunidad de escoger esos 3 personajes e imaginariamente ubicarlos alrededor nuestro, como se encuentra escrito en el siguiente esquema. Entonces, tenemos un primer consejero, digamos que hemos escogido a nuestro padre, y ahora vamos a pasarnos a ser ese personaje. Vamos a ser ese consejero 1 mirando a cada uno de nosotros que va a estar sentado en la posición B, y vamos a ayudarnos con las submodalidades a ser ese personaje. Digamos que físicamente puedes adoptar la postura corporal de tu padre, por ejemplo, si es tu padre, del personaje que tú has elegido. ¿Cómo será ser Gandhi? ¿Cuál sería su forma de mirar? Y le vamos a preguntar cómo le podría dar un consejo respecto de esa situación. Y entonces dejemos que ese papá, o ese Gandhi, o el personaje que tú hayas escogido, le dé el consejo a la persona, a ti mismo que estás en posición B. Y escuchamos ese consejo y le damos el tiempo para digerir. Volvemos de nuevo a nuestra posición B
y hacemos imaginariamente un recuento de lo que nos ha dicho el primer personaje. Y luego hacemos la misma situación con el segundo consejero, es decir, supongamos que el segundo consejero es, qué sé yo, un personaje de telenovelas, y nos vamos a transformar en esa persona y vamos a pedirle que nos dé su consejo y vamos a escucharle con cuidado cuál es el consejo que él o que ella nos da. Y luego retornaremos a la posición B para escucharla. Finalmente hacemos lo mismo con el tercer consejero. Seremos el siguiente personaje. Es bien importante para este ejercicio que adoptemos la posición física, que nos imaginemos y nos demos el tiempo necesario para hacer cada uno de estos tres personajes que hemos elegido. Entonces vamos a crear cada uno desde esas posiciones una nueva propuesta que nosotros desde la posición B podemos elaborar. Entonces, fijémonos en la posición B. Elaboro una síntesis del pensamiento de los tres personajes. O sea, elaboro una idea nueva, porque cada uno me ha dado una idea de cómo puedo enfrentar esa situación problemática. Pero no solo es una idea lo que necesito, sino también una actitud. Y una actitud es algo corporal, algo que lo siento desde dentro. Por ejemplo, supongamos que nuestros consejos nos llevan a pensar en la palabra, por ejemplo, entusiasmo. Lo que necesitas es ponerle entusiasmo a lo que estás haciendo. La idea del entusiasmo se transforma en una actitud corporal. Siento que puedo ser, ¿no es cierto? Puedo ser entusiasta. ¿Cómo es ser entusiasta? ¿Cuál es mi actitud corporal, mi forma de pensar? ¿Qué música me acompañaría? ¿Cómo lo haría? Y entonces puedo conjuntamente el pensamiento y la actitud llevarla ahora de nuevo a la posición A en donde estabas tú sintiendo esa situación difícil. Regálate a ti mismo ese nuevo enfoque generado a partir de estos tres personajes, ¿no es cierto? Y entonces sé, por ejemplo, entusiasta, o emprendedor, o amigable, o alegre, o fuerte. No sé, cualquiera de los recursos que has descubierto a través de este ejercicio. Y luego ponnos a prueba, que sería el siguiente paso. Imagínate en una situación a futuro en donde puedes enfrentarla con esta nueva actitud, con este nuevo recurso que has descubierto a través de este ejercicio. Seguramente, ¿no es cierto?, frente a una situación que antes no veías ninguna salida, si le pones algo de entusiasmo, por ejemplo, vas a encontrar nuevas alternativas. A esto se le llama un puente a futuro. Hacemos un viaje a una situación futura que vamos a tener que poner en juego nuestro nuevo recurso. Como ustedes ven, esta es solamente una aplicación de lo que la programación neurolingüística nos ofrece en el caso, ¿no es cierto?, del desarrollo personal. Los tres consejeros, en el fondo, eres tú mismo. Y la sabiduría tuya es la que has podido utilizar para descubrir una nueva salida, ¿no es cierto?, a una situación problemática. En el curso que estaremos impartiendo a través del Centro de Educación Continua, trabajaremos y aprenderemos a manejar estas y otras técnicas que nos van a permitir crecer como personas, pero también poder aplicarlas a las personas con las que trabajamos. Yo recomendaría sobre todo a personas que trabajan con otras personas, por ejemplo, ¿no es cierto?, profesores, por ejemplo, personas que atienden al público en la parte comercial, en fin. En realidad es para cualquier persona que quiera encontrar nuevas alternativas en su vida y también maneras de apoyar de una manera efectiva a los demás. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su paciencia conmigo. Espero que les haya gustado y espero que nos volvamos a encontrar, ojalá, en el curso que empezaremos en pocos días. De mi parte, muchas gracias y les doy paso a mis compañeros del SEC. Estimado Jorge, muchísimas gracias por esta gran participación en la que hemos abordado los conceptos básicos de programación neurolingüística
conocido un poco sobre el poder de las submodalidades y el ejercicio de los 3 consejeros que nos ha resultado muy enriquecedor. Quisiera saber si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Por favor, colóquela en el chat para poder pasarla al expositor. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, por favor? Estimado José, con respecto a las diapositivas, vamos a generar el video de toda la presentación y será cargado en nuestra página web. A ustedes les remitiremos también la pregunta. Santiago, ¿me puedes confirmar si tiene micrófono para realizar la pregunta? Si no, le pediría por favor colocarla en el chat. Bueno, mientras lo hacen, quisiera contestar algunas preguntas que ustedes han hecho. La primera, respecto de dónde pueden encontrar más información sobre este tema específicamente. Bueno, hay mucho material ahora sobre PNL. Les recomendaría básicamente 2 publicaciones que existen sobre este tema en concreto, que es la una de Richard Bandler, que se llama Usa su cabeza para variar, y otra que se llama En el corazón de la mente, que también ustedes lo pueden conseguir desde la editorial Cuatro Vientos. En esas tienen este ejercicio y otros de utilización en diferentes áreas. El caso de las 3 posiciones perceptivas que ustedes me mencionaron antes, claro que sí, una persona es, en realidad todos somos visuales, auditivos y kinestésicos todo el tiempo. Sin embargo, uno de estos sistemas es como el favorito nuestro, es como si pudiéramos hablar en inglés, español y alemán. Y claro, podemos entendernos en cualquiera de los 3 idiomas, pero seguramente uno que es el nativo tuyo va a ser el que te permita mejorar tu comunicación y sobre el cual vas a manejarte de mejor forma. Jorge, Verónica Sangucho nos pregunta, con respecto a las relaciones interpersonales, ¿la PNL cómo nos puede ayudar? Claro, mira, la PNL nos ofrece una muy importante, digamos, una cantidad de técnicas para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Solo por ponerte algunos ejemplos. Hablan de la técnica del rapport o de la mejoramiento de la comunicación entre 2 personas. Si tú descubres que tu interlocutor es visual, puedes hablarle en el lenguaje visual y seguramente tu comunicación con esta persona va a mejorar, porque es como si estuviera el uno hablando en chino y el otro alemán. ¿Qué tal si los 2 hablan en alemán? Seguramente van a entenderse mejor. Por ejemplo, ¿qué tal si tú descubres en tu comunicación que la persona utiliza una serie de lenguaje, ¿no es cierto?, o sus modalidades específicas? Si tú vas tomando conciencia de esto, puedes acercarte de mejor manera. Los movimientos no verbales son bien importantes para la comunicación. La PNL te ofrece algunas claves para descubrir, por ejemplo, a través de los movimientos oculares, qué es lo que está pasando en la mente de cada uno de ellos. Justo este es uno de los temas que vamos a tratar en el primer curso de PNL básico, que se abrirá pronto. Jorge, Roberto Moncayo nos dice, ¿es posible certificarse como Master Practitioner? ¿Es posible hacerlo en Ecuador? Sí, hay varias empresas que están ofreciendo la certificación de Master Practitioner, avalados obviamente por Richard Bandler, que es, digamos, el creador de la PNL. Es cuestión de que ustedes entren al internet y busquen. Hay algunas empresas que ofrecen esta certificación. Rodrigo Pérez nos dice, ¿cómo fomentar constancia y disciplina con PNL? Bueno, la constancia y disciplina son dentro de la PNL lo que llamamos metaprogramas. Es decir, has creado un programa para ser disciplinado, ¿no es cierto?, o constante en algo. Entonces es interesante primero descubrir cuál es el programa que tienes ahora, para luego hacer los cambios que hagan falta para que tu programa se instale. Es decir, para que en vez de tener pereza al hacer las cosas o dejadez, haya un gatillo en tu interior que te permita pues recuperar ese recurso de la disciplina o de la perseverancia. Es posible utilizarlo.
Santiago Puche nos pregunta, la importancia de la PNL en la salud en general. ¿Dónde podemos conseguir información sobre ese tema? Ya, hay un librito que es interesante que se llama Creencias, de Robert Dills. Este autor ha trabajado en la influencia que tiene la manera de pensar de las personas en su salud, específicamente el trabajo que hace sobre creencias. En ese librito tú puedes encontrar algunas ideas interesantes de aplicaciones desde la PNL para la salud. Repito, el libro es muy simple, es la palabra creencias. El autor es Robert Dills. Cristian Castillo dice, ¿existen formas de mejorar cada estado? ¿Existe algún método para acelerar la PNL? Bueno, lo que sí es importante es que vayas descubriendo cada uno de los estados, digamos, de tus posiciones perceptivas, cuál es la más desarrollada, de manera que te sea más fácil. Con un poco de ejercicio uno puede fácilmente, digamos, poder ser visual, auditivo y kinestésico, pero es algo que hay que aprenderlo, ¿no es cierto? Es algo que hay que practicar. Y claro que es posible. Conforme lo vas practicando, se te va a hacer mucho más fácil hacerlo. Comparémoslo con el aprendizaje a manejar un vehículo. Al principio vas a estar muy pendiente de qué cambio tienes que hacer, de qué momento aceleras o sacas del embrague, y luego lo podrás hacer casi automáticamente. Cuando incorporas a la PNL dentro de tu vida cotidiana, seguramente vas a descubrir que puedes hacerlo mucho más fácilmente y poder cambiar tus estados emocionales a tu gusto y de acuerdo a la necesidad que tengas. Magali Paredes nos pregunta cómo potenciar las habilidades de los sistemas representacionales. Y también nos piden que por favor nos ayudes colocando el nombre de los libros en el chat para que puedan revisarlos. Bien, ¿me repites la primera pregunta, por favor? ¿Cómo potencializar las habilidades de los sistemas representacionales? Sí, bueno, lo más importante es primero descubrirlas, cuáles son, digamos, tu sistema representacional más desarrollado, para que puedas, digamos así, utilizarlo de mejor manera, pero también las posibilidades de asociarte a los otros sistemas representacionales. Si, por ejemplo, tú conoces a alguien que, digamos que tú eres visual y conoces a alguien auditivo, es interesante que puedas ir probando, por ejemplo, utilizar el lenguaje que utilizan ellos, la manera como mueven las manos, y vas a descubrir cómo vas logrando una mejor sintonía de acuerdo al sistema representacional que las otras personas tengan. Es un poco pasar de esto lo hacemos inconscientemente, pero en el momento que lo podemos hacer de una manera consciente, potenciamos nuestras capacidades en la comunicación interpersonal. Y Alevis nos pregunta, ¿hay estudios donde se observa la aplicación de PNL en los deportes, específicamente para los deportistas de alto rendimiento? Sí, efectivamente. Muchos, digamos, actualmente ustedes habrán escuchado el término coaching, ¿no es cierto?, que viene del vocablo inglés coach, que significa entrenador. Existen programas de formación específica, de formación de coach para atletas de alto rendimiento. Entonces, además del entrenador que, digamos, es experto en la técnica atlética de esta persona, existe otro entrenador que le ayuda a descubrir sus propios recursos mentales y comunicacionales, en fin, a poder armonizar mejor a la persona en el logro de sus objetivos o para enfrentar situaciones críticas, por ejemplo, cuando encuentra un límite en su desarrollo como atleta. Entonces, está muy vinculado la PNL al coaching. En honor al tiempo, Jorge, vamos a hacer la última pregunta. ¿Alguna experiencia de utilización de PNL en educación superior? Nos pregunta Edgar Albán. Sí, justamente hay un curso que estuvimos dando en la Politécnica de PNL para docentes. Y una de las técnicas más interesantes que utilizamos y que aprendemos ahí es el uso del 3D.
Si no se trata de los programas en televisión, sino que ¿qué tal si el pizarrón, en vez de ponerlo en una pared, lo pones en el piso de tu aula? Y en vez de que esté ahí pues gráficos o dibujos, cada una de las personas o participantes de tu clase puede ser parte de un mapa mental, por ejemplo. Entonces, utilizamos esta técnica de 3D y haces que tu clase sea interactiva, que las personas trabajen y se apropien de cada uno de los conceptos. Es decir, hay muchas aplicaciones. Este es solamente un ejemplo de cómo la PNL puede ser una herramienta muy útil para mejorar nuestras capacidades como docentes, sobre todo para la educación superior. Jorge, muchísimas gracias. Excelentes las respuestas también. Agradecemos a todos por su participación. Les invitamos, por favor, a llenar la encuesta del webinario que se encuentra publicada en el chat. Y te pedimos, Jorge, que no te olvides de incluir el nombre de los textos en el chat. Ahora le voy a dar el paso a Leticia, que nos va a ayudar con el cierre del programa y la información sobre nuestros cursos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos también. Bueno, nuevamente agradecemos la exposición del doctor Jorge Álvarez, igualmente la participación de todos ustedes. Quisiera exponerles un poco acerca de los servicios que ofrece la Unidad de Educación Virtual. Como vemos, tenemos cursos virtuales de 48 horas con un costo de $135, entre los que tenemos cursos tecnológicos, empresariales, educativos, y nuevamente cursos virtuales de 64 horas con un costo de $175. Igualmente contamos con cursos tecnológicos, empresariales, y dentro de los empresariales contamos con el curso de PNL básico, que es un poco la apertura que hemos tenido en este webinario. Adicionalmente también ofrecemos cursos con certificación internacional, con 21 horas de capacitación a un costo de $530, fundamentalmente en los fundamentos del TIL. Además contamos con otros servicios como el alquiler de la plataforma Moodle, el alquiler de la plataforma de la videoconferencia en la que hemos participado el día de hoy, y diseño de cursos virtuales. Y bueno, nuevamente recordarles que nos ayuden llenando la encuesta. Y nada más, agradecerles a nombre de la Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua por su participación. Les invitamos al próximo webinario a realizarse el 30 de mayo con el tema Herramientas de Aprendizaje y Evaluación al Moodle. Muchas gracias. Con gusto entonces les estaremos enviando toda la información que requieran. A nombre de Andrea, Leticia, Andrés Larco como coordinador de nuestra unidad, les agradecemos a todos por su participación. Gracias mil a Jorge por su exposición y nos estaremos viendo. Hasta luego.